Bienvenidos a Grandes Libros Narrados. Hoy nos adentraremos en una de las obras más influyentes y enigmáticas del pensamiento esotérico moderno, el Kybalión. Publicado a comienzos del siglo XX, este libro reúne las enseñanzas atribuidas a la tradición hermética, una corriente filosófica que durante siglos buscó comprender las leyes fundamentales que gobiernan el universo, la mente y la existencia humana. A través de sus páginas conoceremos los 7 principios herméticos, conceptos que han inspirado a buscadores, filósofos y estudiosos de todo el mundo. Estas enseñanzas proponen una visión de la realidad basada en la correspondencia entre todos los planos de la existencia, el poder de la mente, la vibración constante de la vida y las leyes que rigen los procesos de cambio y transformación. Más allá de que el oyente comparta o no estas ideas, el Kybalión constituye una obra fascinante que invita a la reflexión, al autoconocimiento y a la exploración de nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad. Te invitamos a escuchar con la mente abierta, a reflexionar sobre cada concepto y a descubrir por ti mismo el significado que estas enseñanzas puedan tener en tu vida. Comencemos. El Kybalión. Capítulo I. La sabiduría hermética. Desde tiempos remotos, la humanidad ha buscado respuestas a las grandes preguntas de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué fuerzas gobiernan el universo? A lo largo de la historia, innumerables culturas han intentado descifrar estos misterios, dejando tras de sí enseñanzas, símbolos y conocimientos que han llegado hasta nuestros días. Entre esas antiguas tradiciones destaca el hermetismo, una corriente filosófica y espiritual atribuida a Hermes Trismegisto, figura legendaria considerada por muchos como un gran maestro de sabiduría. Sus enseñanzas, transmitidas a través de generaciones, buscaban revelar las leyes invisibles que actúan detrás de todo lo que existe. Los antiguos hermetistas sostenían que el universo no era un caos gobernado por el azar, sino una realidad ordenada por principios precisos y universales. Comprender esas leyes significaba adquirir una visión más profunda de la vida y del lugar que ocupa el ser humano dentro de ella. Según esta tradición, existe una conexión entre todas las cosas. Lo material, lo mental y lo espiritual no son ámbitos separados, sino diferentes expresiones de una misma realidad fundamental. Cada acontecimiento, cada pensamiento y cada experiencia forman parte de una red más amplia de relaciones que sigue patrones definidos. Durante siglos, estas enseñanzas fueron conservadas por pequeños grupos de estudiosos e iniciados. No porque pretendieran ocultar la verdad, sino porque consideraban que ciertos conocimientos debían ser comprendidos gradualmente, a través de la reflexión y la experiencia personal. El hermetismo no exige creer ciegamente en ninguna doctrina. Por el contrario, invita a observar, analizar y descubrir por uno mismo las leyes que operan en la naturaleza, en la mente y en la vida cotidiana. La verdadera sabiduría, afirmaban los antiguos maestros, no consiste únicamente en acumular información, sino en aprender a aplicar el conocimiento de manera consciente. Saber y hacer deben caminar juntos. De poco sirve comprender una ley si no somos capaces de utilizarla para mejorar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Las enseñanzas que escucharás a continuación presentan una visión de la realidad que ha inspirado a generaciones de buscadores. Algunas de sus ideas pueden parecer familiares, otras, desafiantes. Lo importante es acercarse a ellas con curiosidad, espíritu crítico y disposición para reflexionar. Con esta actitud comenzamos nuestro recorrido por los principios fundamentales de la filosofía hermética. Una tradición que afirma que detrás de la diversidad de las apariencias existe una unidad profunda que conecta todas las cosas. Continuemos. Capítulo 2.
Los 7 principios herméticos. Según la tradición hermética, existen leyes universales que actúan constantemente en todos los niveles de la realidad. Estas leyes no dependen de creencias, culturas o épocas. Operan de manera permanente, tanto si las comprendemos como si las ignoramos. Los antiguos maestros enseñaban que quien logra comprender estos principios adquiere una nueva forma de interpretar la vida y sus acontecimientos. Lo que antes parecía confuso comienza a revelar un orden oculto. Lo que parecía azaroso empieza a mostrar patrones y relaciones. Estos son los 7 principios fundamentales del hermetismo. El principio del mentalismo. El primer principio afirma que la mente ocupa un lugar central en la realidad. Según esta enseñanza, todo aquello que experimentamos tiene una dimensión mental. Nuestros pensamientos influyen en nuestra percepción, nuestras decisiones y nuestras acciones. La forma en que interpretamos el mundo termina moldeando gran parte de nuestra experiencia. Los hermetistas sostenían que comprender el poder de la mente constituye el primer paso para comprender cualquier otro aspecto de la existencia. El principio de correspondencia. El segundo principio se resume en una frase famosa. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esta idea expresa que existen semejanzas y relaciones entre los distintos niveles de la realidad. Los patrones que observamos en una escala pueden reflejarse en otras escalas. Los antiguos pensadores utilizaban este principio para descubrir conexiones entre fenómenos aparentemente diferentes, convencidos de que la naturaleza sigue leyes coherentes y repetidas. El principio de vibración. Nada permanece completamente inmóvil. Todo cambia, todo se transforma y todo se encuentra en constante movimiento. Desde los procesos más visibles de la naturaleza hasta los pensamientos y emociones humanas, todo participa de un flujo continuo de actividad. La diferencia entre las diversas formas de existencia no estaría dada por una separación absoluta, sino por distintos grados de manifestación y movimiento. Comprender este principio significa reconocer que la realidad es dinámica y que el cambio forma parte esencial de la vida. El principio de polaridad. Todo posee 2 aspectos o polos. Luz y oscuridad. Frío y calor. Amor y odio. Éxito y fracaso. Aunque parezcan opuestos irreconciliables, este principio sostiene que muchas veces representan extremos de una misma realidad. Los hermetistas enseñaban que comprender esta relación permite transformar estados internos y modificar perspectivas, encontrando puntos de equilibrio donde antes solo parecía existir conflicto. El principio del ritmo. La vida se mueve en ciclos. Las estaciones cambian. Los mares avanzan y retroceden. Los días se suceden a las noches. Del mismo modo, los seres humanos atraviesan periodos de crecimiento, aprendizaje, descanso y renovación. Este principio nos recuerda que los cambios forman parte de un movimiento natural. Comprender los ritmos de la existencia puede ayudarnos a enfrentar con serenidad tanto los momentos favorables como los desafíos inevitables. El principio de causa y efecto. Nada ocurre sin una razón. Cada acción produce consecuencias y cada consecuencia tiene un origen. Aunque muchas veces no podamos percibir todas las causas involucradas en un acontecimiento, este principio afirma que el universo opera de acuerdo con relaciones definidas y no por simple azar. Comprender esta ley impulsa a asumir mayor responsabilidad sobre nuestras decisiones, pensamientos y acciones. El principio de generación. El último principio enseña que la creatividad y la generación están presentes en toda la naturaleza. La vida produce vida. Las ideas generan nuevas ideas. Todo proceso de creación requiere la interacción de fuerzas complementarias. Este principio no se limita al mundo físico. También se manifiesta en la imaginación, el aprendizaje, la innovación y el desarrollo personal.
Cada nueva posibilidad surge de la unión de elementos que cooperan para dar origen a algo diferente. Conclusión del capítulo. Estos 7 principios constituyen la base de toda la filosofía hermética. Según sus enseñanzas, comprender estas leyes permite observar la realidad desde una perspectiva más amplia y profunda. En los capítulos siguientes exploraremos con mayor detalle cada una de estas ideas y el papel que desempeñan en la interpretación hermética del universo y de la experiencia humana. Continuemos nuestro viaje. Capítulo 3. La transmutación mental. Entre todas las enseñanzas del hermetismo, pocas resultan tan fascinantes como la idea de la transmutación mental. La palabra transmutación significa transformación. Implica el paso de un estado a otro, el cambio de una condición en una diferente. Durante siglos, los alquimistas buscaron transformar metales comunes en oro. Sin embargo, para los hermetistas, la transformación más importante no era la de los metales, sino la de la mente humana. La transmutación mental es el arte de cambiar conscientemente nuestros estados internos. Todo ser humano experimenta emociones, pensamientos, creencias y actitudes que influyen directamente en su manera de vivir. El miedo puede paralizar. La confianza puede impulsar a la acción. La desesperanza puede cerrar caminos. La determinación puede abrir oportunidades. Los antiguos maestros observaban que la mente no es una estructura rígida e inmutable. Por el contrario, posee la capacidad de transformarse constantemente. Una persona puede pasar de la duda a la certeza, de la tristeza a la serenidad, del desánimo a la motivación, del resentimiento a la comprensión. Estas transformaciones no ocurren por casualidad. Requieren atención, disciplina y conocimiento. Según la filosofía hermética, la calidad de nuestros pensamientos influye profundamente sobre nuestra experiencia. Por ello, aprender a dirigir la mente equivale a adquirir una herramienta poderosa para el desarrollo personal. La mayoría de las personas viven reaccionando a las circunstancias externas. Cuando algo favorable ocurre, se sienten bien. Cuando aparece una dificultad, se sienten derrotadas. Sus estados internos dependen continuamente de factores que no controlan. Los hermetistas proponían un enfoque diferente. En lugar de ser arrastrados por las circunstancias, buscaban desarrollar la capacidad de gobernar sus propias respuestas mentales. No pretendían negar la realidad ni ignorar los problemas. Su objetivo consistía en adquirir suficiente dominio interior para actuar con claridad incluso en medio de la incertidumbre. La mente puede compararse con un jardín. Si se abandona completamente, crecerán hierbas al azar. Algunas serán útiles, otras no. Sin embargo, cuando se cultiva de manera consciente, el jardín puede transformarse en un espacio ordenado y fértil. Del mismo modo, nuestros pensamientos requieren observación y cuidado. Las ideas que alimentamos día tras día terminan influyendo en nuestros hábitos, nuestras decisiones y nuestro carácter. Por esta razón, la transmutación mental comienza con la observación. Antes de transformar un pensamiento es necesario reconocerlo. Antes de modificar una emoción debemos comprenderla. Antes de cambiar una actitud necesitamos tomar conciencia de su existencia. La verdadera transformación no surge de la lucha ciega contra uno mismo, sino del conocimiento profundo de nuestros procesos internos. A medida que una persona desarrolla esta capacidad de observación, descubre que posee más libertad de la que imaginaba. Puede elegir qué pensamientos fortalecer. Puede decidir qué emociones alimentar. Puede modificar patrones que durante años parecían inevitables. Los hermetistas consideraban que este proceso constituye una de las expresiones más elevadas del crecimiento humano. Quien aprende a gobernar su propia mente deja de ser simplemente un espectador de la vida y comienza a convertirse en un participante consciente de ella.
La transmutación mental no promete perfección instantánea. Es un camino de práctica constante. Cada pensamiento más claro. Cada reacción más consciente. Cada decisión tomada con mayor sabiduría. Representa un paso en ese proceso de transformación interior. Y según las antiguas enseñanzas herméticas, toda gran transformación exterior comienza siempre con una transformación en el interior. Continuemos. Capítulo 4. El todo. Desde los primeros tiempos, los seres humanos han intentado responder una pregunta fundamental. ¿Qué existe detrás de todo lo que vemos? Las montañas cambian con el paso de los siglos. Los océanos se transforman. Las civilizaciones nacen y desaparecen. Los cuerpos envejecen. Los pensamientos surgen y se desvanecen. Todo parece estar sujeto al cambio. Sin embargo, los antiguos filósofos se preguntaban si detrás de esa continua transformación existía una realidad permanente, una base inmutable sobre la cual descansa toda la existencia. Los hermetistas llamaron a esa realidad fundamental, el todo. El todo no es una cosa entre otras cosas. No es un objeto, un lugar o una forma particular. Es la realidad última de la cual procede todo cuanto existe. Según la filosofía hermética, cualquier cosa que podamos observar posee límites. Tiene un principio y un final. Ocupa un espacio determinado. Puede cambiar con el tiempo. Pero aquello que constituye la fuente de toda existencia no puede estar limitado de la misma manera. Si existiera algo fuera de esa realidad suprema, entonces no sería verdaderamente total. Por ello, los hermetistas afirmaban que el todo es infinito, eterno y absoluto. No puede ser creado porque siempre ha existido. No puede ser destruido porque no existe nada capaz de anularlo. No puede aumentar ni disminuir porque ya contiene en sí mismo toda posibilidad. Estas ideas pueden resultar difíciles de comprender para la mente humana. Estamos acostumbrados a pensar en términos de formas, objetos y definiciones concretas. Sin embargo, los antiguos maestros advertían que la naturaleza más profunda del todo trasciende cualquier descripción. Las palabras pueden señalar una dirección, pero no capturar completamente aquello que intentan describir. Por esta razón, enseñaban que la esencia del todo es incognoscible en su totalidad. Podemos reflexionar sobre ella. Podemos percibir algunos de sus efectos. Podemos aproximarnos mediante la razón y la contemplación. Pero jamás abarcarla por completo. Del mismo modo que una gota de agua no puede contener el océano entero, la mente humana no puede contener plenamente la realidad infinita. Aún así, los hermetistas sostenían que la razón permite reconocer ciertas características fundamentales. Si el todo es la fuente de todo lo existente, entonces debe encontrarse presente en toda manifestación. Si sostiene el universo, debe ser más grande que cualquier fenómeno particular. Si es eterno, permanece más allá de todos los cambios que observamos. Las generaciones pasan. Los imperios se levantan y caen. Las estrellas nacen y desaparecen. Pero la realidad fundamental permanece. Esta comprensión llevaba a los antiguos sabios a desarrollar una profunda serenidad. Comprendían que detrás de los acontecimientos temporales existe un orden más amplio. Detrás de las apariencias cambiantes existe una realidad permanente. Detrás de la diversidad existe una unidad esencial. Los hermetistas también advertían contra un error frecuente. Muchas personas intentan atribuir a la realidad suprema las mismas características humanas, emociones, preferencias, limitaciones o deseos semejantes a los nuestros. Sin embargo, sostenían que aquello que es infinito no puede reducirse a las categorías con las que describimos la experiencia cotidiana. La realidad fundamental supera cualquier imagen o concepto que podamos construir. Por ello,
recomendaban acercarse a estos temas con humildad intelectual. No para abandonar la búsqueda del conocimiento, sino para reconocer que existen aspectos de la existencia que exceden nuestras definiciones. La verdadera sabiduría comienza cuando comprendemos cuánto queda aún por descubrir. El todo representa precisamente ese misterio supremo. La fuente invisible de toda manifestación. La realidad permanente detrás de todo cambio. El fundamento silencioso sobre el cual descansa el universo entero. Y aunque nuestra comprensión sea limitada, reflexionar sobre esta idea puede ampliar nuestra perspectiva y ayudarnos a contemplar la existencia desde un punto de vista más profundo. En el próximo capítulo exploraremos una de las afirmaciones más sorprendentes de la filosofía hermética, la idea de que el universo mismo posee una naturaleza esencialmente mental. Continuemos. Capítulo 5. El universo mental. Una de las ideas más sorprendentes y profundas de la filosofía hermética es la afirmación de que el universo posee una naturaleza esencialmente mental. A primera vista, esta propuesta puede parecer extraña. Vivimos rodeados de objetos físicos. Vemos montañas, ciudades, océanos, árboles y estrellas. Tocamos, medimos y experimentamos un mundo que parece sólido e independiente de nosotros. Sin embargo, los hermetistas invitaban a mirar más allá de las apariencias. Según sus enseñanzas, la realidad visible es apenas una manifestación de una realidad más profunda. Para comprender esta idea, debemos recordar un principio fundamental presentado anteriormente: el todo es la realidad suprema, infinita y eterna. Si todo procede del todo, surge una pregunta inevitable. ¿De qué manera surge el universo? Los antiguos maestros afirmaban que el universo existe dentro de la mente infinita del todo. Esto no significa que el mundo sea una ilusión sin valor o que nada exista realmente. Por el contrario, significa que toda la creación es sostenida y contenida por una inteligencia superior, del mismo modo que una idea existe dentro de la mente de quien la imagina. Pensemos por un momento en nuestros propios pensamientos. Podemos imaginar paisajes, personas, ciudades enteras e incluso mundos completos. Mientras permanecen en nuestra mente, poseen una forma de existencia. Podemos observarlos, modificarlos y desarrollarlos. Los hermetistas utilizaban esta analogía para explicar la relación entre el universo y el todo. Así como nuestras ideas existen en nuestra mente, el universo existiría dentro de la mente infinita que lo contiene y sostiene. Por supuesto, la diferencia es inmensa. La mente humana es limitada. La mente del todo es infinita. Nuestros pensamientos son temporales. La creación universal se desarrolla a través de ciclos inconcebiblemente vastos. Sin embargo, el principio fundamental sería el mismo. La creación tiene una naturaleza mental. Esta enseñanza posee profundas implicancias. Si el universo es una manifestación mental, entonces la mente ocupa un lugar central en la estructura de la realidad. Los pensamientos, las ideas y la conciencia dejan de ser simples productos secundarios de la existencia para convertirse en elementos fundamentales de ella. Los hermetistas observaban que todo cambio importante comienza primero como una posibilidad mental. Antes de construirse una ciudad, alguien la imaginó. Antes de escribirse un libro, existió como una idea. Antes de transformarse una vida, surge una nueva forma de pensar. La mente precede a la acción. La visión precede a la realización. La idea precede a la forma. Por ello, comprender la naturaleza de la mente significaba acercarse a la comprensión de las leyes que gobiernan la creación misma. Esta visión también invitaba a contemplar el universo desde una perspectiva diferente. En lugar de considerarnos seres aislados en un cosmos indiferente, pasamos a formar parte de una realidad viva, dinámica e interconectada. Cada pensamiento,
cada acción y cada experiencia se desarrolla dentro de una totalidad mucho más amplia. Los antiguos sabios enseñaban que esta comprensión podía despertar un profundo sentido de responsabilidad. Si la mente participa activamente en la experiencia humana, entonces cultivar pensamientos más claros, nobles y constructivos deja de ser una cuestión menor. Se convierte en una forma de armonizar nuestra vida con las leyes fundamentales de la existencia. Naturalmente, estas ideas no pretenden ofrecer respuestas definitivas a todos los misterios del universo. Más bien funcionan como una invitación a reflexionar, a cuestionar nuestras suposiciones, a explorar nuevas posibilidades y a reconocer que quizás la realidad sea mucho más profunda y extraordinaria de lo que percibimos a simple vista. Para los hermetistas, el universo no era una máquina fría y sin propósito. Era una manifestación viva de una inteligencia infinita. Una creación sostenida dentro de la mente del todo. Y comprender esta verdad constituía uno de los pasos más importantes en el camino hacia la sabiduría. Continuemos. Capítulo 6. La paradoja divina. A medida que avanzamos en el estudio de la filosofía hermética, encontramos una idea que puede parecer desconcertante a primera vista. Si el universo existe dentro de la mente del todo, y si todo cuanto experimentamos forma parte de esa creación mental, surge una pregunta inevitable. ¿Es real el universo o es simplemente una ilusión? Los hermetistas respondían a esta cuestión mediante lo que llamaban la paradoja divina. Según esta enseñanza, el universo es real y no real al mismo tiempo, dependiendo del punto de vista desde el cual se lo observe. Esta afirmación puede parecer contradictoria, pero invita a una reflexión más profunda. Desde nuestra experiencia cotidiana, el universo es absolutamente real. Sentimos alegría y tristeza. Experimentamos éxito y fracaso. Amamos, aprendemos, luchamos y soñamos. Las consecuencias de nuestras acciones tienen efectos concretos sobre nuestras vidas. Por lo tanto, desde el plano humano, el universo posee una realidad indiscutible. Negar esa realidad sería ignorar nuestra propia experiencia. Sin embargo, desde la perspectiva del todo, cuya existencia es infinita y eterna, el universo representa una manifestación temporal dentro de una realidad mucho más vasta. Para comprender esta idea, imaginemos un sueño. Mientras soñamos, las personas, lugares y acontecimientos parecen completamente reales. Nos emocionamos, reaccionamos y participamos activamente en la experiencia. Pero al despertar comprendemos que aquella realidad pertenecía a un nivel diferente de existencia. Los hermetistas utilizaban comparaciones semejantes para ilustrar la relación entre el universo y el todo. No afirmaban que el mundo fuera un simple sueño sin importancia. Por el contrario, sostenían que posee una realidad relativa, válida y significativa dentro del plano en que vivimos. La paradoja aparece cuando intentamos comprender simultáneamente ambos niveles de realidad. Desde nuestra perspectiva limitada, el universo es real. Desde la perspectiva infinita del todo, constituye una manifestación transitoria dentro de una realidad superior. Los antiguos maestros enseñaban que muchas de las aparentes contradicciones de la existencia surgen porque intentamos aplicar una sola perspectiva a cuestiones que requieren más de un punto de vista. La vida está llena de ejemplos semejantes. Una montaña parece inmóvil para quien la observa durante un día. Pero para el geólogo que estudia millones de años, esa misma montaña se encuentra en constante transformación. Ambas observaciones son correctas. Simplemente corresponden a diferentes escalas de observación. Del mismo modo, la paradoja divina nos invita a reconocer que existen distintos niveles de comprensión.
Lo que parece absoluto desde un nivel puede resultar relativo desde otro más amplio. Esta enseñanza también ofrece una importante lección práctica. Si comprendemos que la realidad posee diferentes dimensiones, podemos evitar caer en los extremos. No necesitamos aferrarnos desesperadamente a cada circunstancia como si fuera eterna. Pero tampoco debemos despreciar la experiencia humana considerándola insignificante. La vida tiene valor. Las decisiones tienen consecuencias. Las experiencias poseen significado. Sin embargo, todo forma parte de un proceso mucho más amplio que supera nuestra visión inmediata. Los hermetistas consideraban que esta comprensión ayuda a desarrollar equilibrio interior. Cuando atravesamos dificultades, recordamos que ninguna situación es permanente. Cuando alcanzamos logros, comprendemos que también forman parte de un proceso mayor. La serenidad surge al reconocer que la realidad es más vasta que cualquier momento particular. La paradoja divina no pretende confundir. Pretende ampliar nuestra perspectiva. Nos invita a contemplar simultáneamente la importancia de la experiencia humana y la inmensidad de la realidad que la contiene. De esta manera, aprendemos a participar plenamente en la vida sin quedar atrapados por sus apariencias temporales. Vivimos. Aprendemos. Creamos. Amamos. Y al mismo tiempo recordamos que formamos parte de algo infinitamente más grande. Esa es la esencia de la paradoja divina. Y para los antiguos hermetistas, comprenderla representaba un paso fundamental en el camino hacia la sabiduría. Continuemos. Capítulo 7. El todo en todo. Una de las enseñanzas más profundas de la filosofía hermética afirma que nada existe separado de la realidad fundamental. Todo cuanto vemos, pensamos o experimentamos tiene su origen en el todo y permanece contenido dentro de él. Esta idea puede parecer sencilla, pero sus implicancias son inmensas. Desde nuestra perspectiva cotidiana, percibimos un universo compuesto por innumerables objetos, personas y acontecimientos independientes. Vemos diferencias por todas partes. Distinguimos entre lo grande y lo pequeño. Entre lo cercano y lo lejano. Entre nosotros y los demás. Sin embargo, los hermetistas enseñaban que detrás de esa aparente diversidad existe una unidad esencial. Del mismo modo que las olas parecen separadas unas de otras aunque formen parte del mismo océano, todos los seres y fenómenos participan de una realidad común. Las diferencias existen. Pero la separación absoluta es una ilusión de la percepción limitada. Cuando observamos una hoja, solemos verla como algo independiente. Sin embargo, esa hoja depende del árbol. El árbol depende de la tierra. La tierra depende del sol. Y el sol forma parte de una estructura cósmica mucho más amplia. Todo está relacionado. Todo participa de una red inmensa de interdependencias. Los hermetistas extendían esta observación mucho más allá del mundo físico. Sostenían que los pensamientos, las emociones y las experiencias también forman parte de esa gran unidad. Nada existe completamente aislado. Cada acción influye sobre otras acciones. Cada pensamiento produce efectos. Cada vida participa de un entramado mayor. Por ello, afirmaban que el todo está presente en todas las cosas. No como una presencia física localizada, sino como la realidad fundamental que sostiene toda existencia. Sin embargo, esta enseñanza debe comprenderse correctamente. Decir que todo existe dentro del todo no significa que cada objeto individual sea el todo completo. Una gota de agua pertenece al océano, pero no es el océano entero. Una chispa participa del fuego, pero no constituye la totalidad de la llama. De igual manera,
cada ser forma parte de la realidad universal sin agotarla ni representarla completamente. Esta distinción era considerada esencial por los antiguos maestros. Algunas personas, al escuchar estas enseñanzas, llegaban a la conclusión de que ellas mismas eran idénticas a la realidad suprema. Los hermetistas advertían contra esta interpretación simplista. Reconocían la conexión profunda entre todas las cosas, pero también comprendían la diferencia entre la parte y el conjunto. La sabiduría consiste en reconocer ambas verdades simultáneamente. Somos parte de una realidad infinita. Y al mismo tiempo somos individuos que atraviesan un proceso particular de aprendizaje y evolución. Esta comprensión puede transformar profundamente nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Cuando reconocemos la unidad que subyace detrás de las diferencias, surge de forma natural un mayor respeto hacia la vida. Comprendemos que nuestros actos tienen consecuencias. Que nuestras palabras generan efectos. Que nuestras decisiones influyen en el entorno que compartimos con otros. La separación deja paso a la responsabilidad. La indiferencia cede lugar a la comprensión. La competencia desmedida puede transformarse en cooperación. Los hermetistas consideraban que este cambio de perspectiva constituye un paso importante en el desarrollo espiritual del ser humano. No porque elimine los desafíos de la vida, sino porque permite afrontarlos desde una visión más amplia. Cada experiencia deja de ser un acontecimiento aislado y pasa a formar parte de una historia mucho mayor. Cada ser humano deja de ser un extraño absoluto y se convierte en un compañero de viaje dentro de la misma realidad universal. Por eso, la enseñanza de que el todo está presente en todo no es solamente una idea filosófica. Es una invitación a observar el mundo con nuevos ojos. A reconocer las conexiones ocultas que unen todas las cosas. Y a comprender que, detrás de la inmensa diversidad de la existencia, permanece siempre una unidad profunda y permanente. Una unidad de la cual formamos parte. Una unidad en la que vivimos. Y una unidad hacia la cual, consciente o inconscientemente, todos avanzamos. Continuemos. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Una de las ideas fundamentales del hermetismo es que la realidad se manifiesta en diferentes niveles o planos de existencia. Los antiguos maestros observaban que el universo es inmenso y complejo, compuesto por innumerables formas, energías y estados de conciencia. Para comprender mejor esta diversidad, desarrollaron el concepto de los planos de correspondencia. Según esta enseñanza, la existencia no está limitada únicamente al mundo físico que perciben nuestros sentidos. Existen distintos niveles de manifestación, cada uno con sus propias características y leyes particulares. Sin embargo, todos permanecen conectados entre sí. Nada existe de forma aislada. Todo forma parte de una misma realidad universal. Los hermetistas distinguían tres grandes planos. El plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Estas divisiones no deben entenderse como fronteras rígidas e infranqueables. Más bien representan diferentes aspectos de una misma realidad. Del mismo modo que el agua puede manifestarse como hielo, líquido o vapor sin dejar de ser agua, la existencia puede expresarse de diversas formas conservando su unidad esencial. El plano físico es el más familiar para nosotros. Es el ámbito de los cuerpos, la materia, la energía visible y los fenómenos que percibimos mediante los sentidos. Aquí experimentamos el tiempo, el espacio y las condiciones materiales de la vida cotidiana. El plano mental corresponde al mundo de los pensamientos, las emociones, las ideas y la conciencia. Aunque no puede observarse directamente con los sentidos físicos, su influencia resulta evidente. Una sola idea puede transformar una vida. Una emoción puede modificar una decisión. Un pensamiento puede alterar el rumbo de una existencia entera.
Por encima de estos niveles, los hermetistas situaban el plano espiritual. Este plano representa los aspectos más elevados de la existencia, aquellos relacionados con la esencia profunda del ser y con la realidad fundamental de la cual todo procede. Los antiguos sabios enseñaban que estos planos no están separados. Se interpenetran constantemente. Lo que ocurre en uno influye sobre los demás. Un pensamiento puede producir una acción física. Una experiencia física puede generar una emoción. Una comprensión espiritual puede transformar por completo una manera de vivir. Esta interacción permanente constituye una de las claves de la filosofía hermética. Aquí entra en acción el principio de correspondencia. La famosa enseñanza que afirma: como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Los hermetistas sostenían que los mismos patrones fundamentales se manifiestan en distintos niveles de la realidad. Las leyes que observamos en un plano pueden ayudarnos a comprender fenómenos que ocurren en otros. Por ello, estudiar la naturaleza era también una forma de estudiar la mente. Observar la mente podía revelar aspectos del espíritu. Y comprender el espíritu ayudaba a interpretar la vida material. Todo se encuentra conectado mediante relaciones y analogías profundas. Esta visión permitía a los antiguos maestros buscar conocimiento de una manera diferente. En lugar de analizar cada fenómeno como algo completamente aislado, procuraban descubrir las leyes universales que se repetían en distintos niveles de existencia. Veían unidad donde otros veían fragmentación. Veían relaciones donde otros observaban separación. Para ellos, el universo era una inmensa red de correspondencias. Cada parte reflejaba, de alguna manera, al conjunto. Cada nivel contenía pistas sobre los demás. Cada experiencia podía transformarse en una oportunidad de aprendizaje. Comprender los planos de correspondencia no significa escapar del mundo cotidiano. Al contrario, significa aprender a verlo con mayor profundidad. Reconocer que detrás de cada acontecimiento visible pueden existir causas menos evidentes. Descubrir que las experiencias externas y los procesos internos están estrechamente relacionados. Y aceptar que la realidad posee dimensiones más amplias de las que percibimos habitualmente. Los hermetistas consideraban que esta comprensión ampliaba enormemente la capacidad humana para aprender, crecer y evolucionar. Porque quien descubre las conexiones ocultas entre las cosas comienza a percibir un orden más profundo detrás de la aparente complejidad del universo. Y en esa comprensión encuentra una nueva forma de sabiduría. Continuemos. Capítulo 9. La vibración. Nada permanece inmóvil. Todo se mueve. Todo cambia. Todo vibra. Esta es una de las afirmaciones más importantes de la filosofía hermética y constituye el núcleo del principio de vibración. A simple vista, muchas cosas parecen estar completamente quietas. Una roca parece inmóvil. Una montaña parece permanente. Un edificio parece permanecer exactamente igual día tras día. Sin embargo, los antiguos hermetistas sostenían que esa inmovilidad es solo una apariencia. Detrás de toda forma existe movimiento. Detrás de toda estructura existe actividad. Detrás de toda estabilidad existe una continua transformación. Aunque los sabios de la antigüedad no disponían de los instrumentos científicos modernos, intuían que la realidad estaba compuesta por distintos grados de movimiento y energía. Todo cuanto existe participa de una vibración constante. La diferencia entre los diversos estados de la materia, la energía y la conciencia no radica en que unos vibren y otros no. La diferencia está en la frecuencia y el grado de esa vibración. Los hermetistas enseñaban que el universo entero puede entenderse como una escala infinita de vibraciones. En los niveles más densos encontramos las manifestaciones materiales. A medida que la vibración aumenta, aparecen formas más sutiles de energía,
pensamiento y conciencia. Según esta visión, todo forma parte de un mismo continuo. No existen divisiones absolutas. Existen diferencias de grado. Esto tiene profundas implicancias para la comprensión de la realidad. Lo que percibimos como separado puede estar conectado por transiciones graduales. Lo que parece diferente en esencia puede ser simplemente una expresión distinta de una misma realidad fundamental. Los antiguos maestros aplicaban este principio no solo al universo físico, sino también a la vida mental y emocional. Observaron que las emociones parecen poseer diferentes cualidades energéticas. La desesperación, el miedo y el resentimiento generan estados internos pesados y limitantes. La confianza, la gratitud y la serenidad producen experiencias completamente distintas. Desde la perspectiva hermética, estas diferencias pueden entenderse como distintos niveles de vibración mental. Por esta razón, los hermetistas dedicaban gran atención al desarrollo interior. Creían que una persona podía aprender a transformar sus estados mentales elevando conscientemente la calidad de sus pensamientos y emociones. Aquí encontramos nuevamente la idea de la transmutación mental. Si todo vibra, entonces es posible modificar una condición cambiando su frecuencia. No se trata de negar las dificultades ni de ignorar la realidad. Se trata de comprender que los estados internos no son permanentes. Pueden evolucionar. Pueden transformarse. Pueden desarrollarse. Del mismo modo que un músico modifica una melodía cambiando sus notas, el ser humano puede modificar aspectos de su experiencia aprendiendo a dirigir su mundo interior. Los hermetistas también observaban que las personas influyen unas sobre otras mediante sus estados mentales. Todos hemos experimentado situaciones en las que la presencia de alguien transmite calma, entusiasmo o confianza. También conocemos casos en los que el miedo o la tensión parecen propagarse rápidamente dentro de un grupo. Estas observaciones reforzaban la idea de que la vibración opera en todos los niveles de la existencia. Nada permanece aislado. Todo participa de un intercambio constante de influencias. Comprender este principio nos invita a observar la vida desde una perspectiva más dinámica. La realidad deja de ser algo fijo e inmutable. Se convierte en un proceso continuo de movimiento y transformación. Cada pensamiento cambia. Cada emoción evoluciona. Cada experiencia forma parte de una corriente permanente de actividad. Para los antiguos sabios, reconocer esta verdad era liberador. Si todo cambia, entonces ninguna dificultad es eterna. Si todo se mueve, ninguna situación permanece idéntica para siempre. Si todo vibra, siempre existe la posibilidad de transformación. Por ello, el principio de vibración era considerado una de las grandes claves para comprender el universo y el desarrollo humano. Nos recuerda que la vida es movimiento, que la existencia es cambio, y que, detrás de la inmensa diversidad de formas que observamos, late una misma energía universal en constante manifestación. Continuemos. Capítulo 10. La polaridad. Todo tiene dos polos. Todo posee dos extremos. Todo tiene su opuesto. Esta es la esencia del principio de polaridad, una de las enseñanzas más interesantes y prácticas de la filosofía hermética. A primera vista, el mundo parece estar lleno de contradicciones. Luz y oscuridad. Calor y frío. Amor y odio. Éxito y fracaso. Alegría y tristeza. Vivimos rodeados de pares opuestos que parecen enfrentarse constantemente. Sin embargo, los hermetistas sostenían que estos opuestos no son realidades completamente separadas. Son simplemente extremos de una misma cosa. Pensemos en el calor y el frío. ¿Dónde termina exactamente uno y comienza el otro? No existe una línea absoluta que los separe.
Ambos representan distintos grados de una misma condición, la temperatura. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. La oscuridad no es una entidad independiente. Es simplemente una menor presencia de luz. Los antiguos sabios observaban este mismo patrón en numerosos aspectos de la existencia. Lo que llamamos opuesto suele ser, en realidad, una diferencia de grado. Esta comprensión posee una enorme importancia práctica. Porque si dos estados representan extremos de una misma escala, entonces es posible desplazarse gradualmente de uno hacia otro. Aquí encontramos nuevamente la base de la transmutación mental. Una persona dominada por el miedo no necesita crear algo completamente nuevo para alcanzar la confianza. Simplemente debe avanzar en una dirección diferente dentro de la misma escala emocional. Quien experimenta pesimismo puede desarrollar optimismo. Quien siente debilidad puede cultivar fortaleza. Quien vive en la duda puede acercarse gradualmente a la certeza. Los hermetistas consideraban que este principio ofrecía una de las claves más importantes para el dominio de uno mismo. La mayoría de las personas perciben sus estados internos como algo fijo e inalterable. Creen que son víctimas de sus emociones. Creen que determinados sentimientos los controlan por completo. Sin embargo, la polaridad enseña que los estados mentales son variables. Pueden desplazarse. Pueden transformarse. Pueden evolucionar. No estamos condenados a permanecer para siempre en un mismo extremo de la escala. Cada pensamiento consciente puede contribuir a movernos en una nueva dirección. Este principio también ayuda a comprender muchas discusiones humanas. Con frecuencia, las personas defienden posiciones aparentemente opuestas creyendo que se encuentran en realidades completamente distintas. Pero muchas veces ambos puntos de vista representan diferentes grados de una misma verdad. La polaridad nos invita a mirar más allá de los extremos. A buscar aquello que une. A descubrir las relaciones ocultas detrás de las diferencias aparentes. Los hermetistas observaban que incluso las emociones más intensas pueden transformarse. El odio puede convertirse en comprensión. La tristeza puede dar paso a la esperanza. La frustración puede transformarse en aprendizaje. La clave consiste en comprender la naturaleza gradual de estos cambios. La transformación rara vez ocurre de forma instantánea. Generalmente se desarrolla paso a paso, grado a grado, pensamiento a pensamiento, decisión tras decisión. Por esta razón, los antiguos maestros enseñaban que el verdadero poder no consiste en eliminar los polos opuestos. Consiste en aprender a utilizarlos conscientemente. Quien comprende la polaridad puede dejar de luchar inútilmente contra ciertos estados internos y comenzar a dirigirlos con mayor sabiduría. Puede reconocer dónde se encuentra. Puede visualizar hacia donde desea avanzar. Y puede trabajar de manera constante para acercarse a ese objetivo. La vida misma parece desarrollarse mediante contrastes. Conocemos la luz porque existe la oscuridad. Valoramos la paz porque hemos experimentado el conflicto. Comprendemos el éxito porque conocemos el esfuerzo. Los opuestos no son enemigos absolutos. Son partes complementarias de una misma realidad. Comprender esta verdad permite desarrollar una visión más amplia y equilibrada de la existencia. Nos ayuda a evitar los extremos. Nos enseña a reconocer los matices. Y nos recuerda que, detrás de las aparentes contradicciones del universo, suele existir una unidad más profunda de lo que imaginamos. Esa es la enseñanza de la polaridad. Una invitación a descubrir la continuidad que une todas las cosas. Y a utilizar ese conocimiento para transformar nuestra propia vida. Continuemos. Capítulo 11. El ritmo. Todo fluye y refluye. Todo avanza y retrocede. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo.
Esta es la esencia del principio del ritmo, una de las leyes fundamentales de la filosofía hermética. Los antiguos sabios observaban que nada permanece estático durante mucho tiempo. La naturaleza entera parece moverse siguiendo ciclos. El día da paso a la noche. El invierno cede lugar a la primavera. Las mareas suben y bajan. Las estaciones se suceden una tras otra. En todas partes encontramos movimientos alternados. Periodos de crecimiento seguidos de periodos de descanso. Momentos de expansión seguidos de momentos de contracción. El universo parece respirar a través de ritmos constantes. Los hermetistas sostenían que esta ley no actúa únicamente en el mundo físico. También se manifiesta en la vida humana. Las emociones cambian. Las circunstancias evolucionan. Las sociedades atraviesan etapas de prosperidad y crisis. Incluso nuestros pensamientos siguen patrones cíclicos. Todos hemos experimentado épocas de entusiasmo y energía. Y también momentos de cansancio, duda o reflexión. A menudo creemos que estos cambios son excepcionales. Sin embargo, el principio del ritmo afirma que forman parte de una ley universal. La vida avanza mediante oscilaciones. Como un péndulo que se desplaza de un extremo al otro. Los antiguos maestros observaban que cada movimiento en una dirección genera, tarde o temprano, un movimiento compensatorio. Después de un periodo de intensa actividad suele surgir la necesidad de descanso. Después de una etapa de dificultad aparece una oportunidad de renovación. Después de una pérdida puede surgir una nueva comprensión. Nada permanece para siempre en el mismo estado. Todo se encuentra sujeto al ritmo. Comprender esta ley puede transformar profundamente nuestra manera de enfrentar la vida. Muchas personas sufren porque esperan que los momentos favorables duren eternamente. O porque creen que las dificultades nunca terminarán. El principio del ritmo nos recuerda que ambas expectativas son ilusorias. La existencia se encuentra en movimiento constante. Las circunstancias cambian. Los estados internos evolucionan. Las experiencias se transforman. Los hermetistas enseñaban que la sabiduría consiste en aprender a navegar esos ciclos sin quedar completamente dominados por ellos. No se trata de detener el péndulo. Eso sería imposible. Se trata de desarrollar equilibrio mientras el movimiento ocurre. Una persona que comprende esta ley no se desespera cuando atraviesa una etapa difícil. Sabe que ningún invierno dura para siempre. Tampoco se deja arrastrar completamente por el orgullo durante los momentos de éxito. Comprende que toda situación forma parte de un proceso más amplio. Esta actitud genera serenidad. Permite observar los acontecimientos con una perspectiva más profunda. Reduce el miedo frente al cambio. Y fortalece la confianza en la capacidad de adaptación. Los antiguos hermetistas desarrollaron incluso métodos destinados a disminuir los efectos negativos de ciertas oscilaciones emocionales. A través del autoconocimiento y la disciplina mental buscaban conservar la estabilidad interior mientras los ciclos naturales seguían su curso. No pretendían escapar de las leyes universales. Pretendían aprender a trabajar con ellas. Como un navegante que no puede controlar el viento, pero sí ajustar las velas de su embarcación. La comprensión del ritmo también ayuda a desarrollar paciencia. En una época que suele exigir resultados inmediatos, esta enseñanza nos recuerda que muchos procesos importantes requieren tiempo. El crecimiento personal. El aprendizaje. La maduración de una idea. La construcción de una vida significativa. Todo sigue ciclos naturales. Intentar forzar esos procesos suele generar frustración. Respetar sus ritmos permite avanzar con mayor armonía. Por ello, los hermetistas consideraban que el principio del ritmo era una fuente de sabiduría práctica. Nos enseña a aceptar el cambio sin temor.
a aprovechar los periodos favorables sin apego excesivo, y a atravesar las dificultades con confianza y perseverancia. Porque detrás de cada descenso existe la posibilidad de un nuevo ascenso. Detrás de cada final puede comenzar un nuevo ciclo. Y detrás de cada movimiento del péndulo continúa actuando la gran ley del ritmo que gobierna toda la existencia. Continuemos. Capítulo 12. Causa y efecto. Nada ocurre por azar. Nada sucede sin una razón. Todo acontecimiento tiene una causa. Y toda causa produce un efecto. Esta es la esencia del principio de causa y efecto, una de las leyes más importantes de la filosofía hermética. A lo largo de la historia, los seres humanos han intentado comprender por qué ocurren las cosas. ¿Por qué algunas personas alcanzan ciertos resultados? ¿Por qué determinadas circunstancias parecen repetirse? ¿Por qué algunas decisiones producen consecuencias positivas y otras generan dificultades? Los hermetistas respondían a estas preguntas afirmando que el universo opera de acuerdo con leyes precisas. Detrás de cada acontecimiento existe una cadena de causas. Y cada acción, pensamiento o decisión produce efectos que, tarde o temprano, terminan manifestándose. Desde esta perspectiva, el azar no representa una fuerza independiente. Lo que llamamos casualidad suele ser simplemente una causa cuya existencia todavía desconocemos. Muchas veces observamos únicamente una pequeña parte de los acontecimientos. Vemos el resultado final, pero ignoramos los factores que lo produjeron. Por ello, ciertos sucesos parecen impredecibles. Sin embargo, los antiguos sabios sostenían que toda manifestación posee antecedentes que la explican. Una semilla da origen a una planta. Una idea puede convertirse en una acción. Una acción repetida puede transformarse en un hábito. Y los hábitos terminan moldeando el carácter y el destino de una persona. Cada efecto se convierte, a su vez, en una nueva causa. Así se forma una cadena continua de acontecimientos interrelacionados. Comprender esta ley tiene profundas implicancias para la vida cotidiana. Muchas personas sienten que las circunstancias gobiernan completamente su existencia. Se consideran víctimas del destino, de la suerte o de fuerzas que no pueden controlar. Sin embargo, el principio de causa y efecto propone una visión diferente. Nos recuerda que nuestras decisiones importan, que nuestros pensamientos tienen consecuencias, que nuestras acciones contribuyen a construir el futuro que experimentaremos. Esto no significa que podamos controlar todo cuanto sucede. Existen innumerables factores que escapan a nuestra voluntad. Pero sí significa que participamos activamente en la creación de nuestra experiencia. Cada elección representa una causa. Cada conducta genera efectos. Cada paso influye sobre los siguientes. Los hermetistas enseñaban que una de las mayores diferencias entre las personas consiste en el grado de conciencia con que actúan. Quien vive de manera automática suele reaccionar constantemente a causas externas. Sus emociones, opiniones y decisiones son determinadas por influencias que apenas comprende. En cambio, quien desarrolla conocimiento y autoconciencia comienza a convertirse en una causa más que en un simple efecto. Empieza a dirigir su vida con mayor intención. Aprende a actuar en lugar de reaccionar. Desarrolla la capacidad de elegir respuestas más sabias frente a las circunstancias. Esta transformación era considerada una de las metas fundamentales del crecimiento humano. No se trataba de escapar de las leyes universales. Se trataba de comprenderlas y utilizarlas conscientemente. Del mismo modo que un ingeniero utiliza las leyes de la física para construir un puente, el estudiante de la filosofía hermética busca comprender las leyes de la vida para construir una existencia más equilibrada y significativa. La ley de causa y efecto también nos invita a asumir responsabilidad.
Resulta fácil atribuir nuestros problemas exclusivamente a factores externos. Pero el crecimiento comienza cuando nos preguntamos: ¿qué decisiones me trajeron hasta aquí? ¿Qué hábitos estoy alimentando? ¿Qué causas estoy generando hoy para el futuro que deseo construir? Estas preguntas pueden resultar incómodas, pero también poseen un enorme poder transformador. Porque allí donde existe una causa consciente, existe la posibilidad de crear un efecto diferente. Los antiguos sabios observaban que la mayoría de las grandes transformaciones comienzan con pequeños cambios. Una nueva decisión, un nuevo pensamiento, una nueva acción repetida día tras día. Con el tiempo, esas pequeñas causas generan consecuencias cada vez más importantes. Por ello, el principio de causa y efecto no debe interpretarse como una limitación. Debe entenderse como una fuente de poder. Nos recuerda que vivimos en un universo ordenado, que nuestras acciones poseen significado, y que cada momento nos ofrece la oportunidad de sembrar las causas de un futuro mejor. Comprender esta ley es comprender que nada ocurre aislado. Todo está conectado. Todo produce consecuencias. Y cada elección que realizamos hoy participa en la construcción de lo que viviremos mañana. Continuemos. Capítulo 13. El género. Todo posee principios generadores. Todo contiene fuerzas complementarias. Todo participa, de alguna manera, del proceso de creación. Esta es la esencia del principio de género, el último de los 7 grandes principios herméticos. Cuando escuchan la palabra género, muchas personas piensan inmediatamente en las diferencias biológicas entre hombre y mujer. Sin embargo, los hermetistas utilizaban este término en un sentido mucho más amplio. Para ellos, el género representaba una ley universal de generación, creación y manifestación. Según esta enseñanza, en todos los niveles de la existencia actúan 2 aspectos complementarios. Uno asociado a la iniciativa, el impulso y la dirección. Y otro relacionado con la receptividad, la formación y el desarrollo. Ambos son necesarios. Ambos participan en todo proceso creativo. Ninguno puede cumplir completamente su función sin el otro. Los antiguos sabios observaban esta dualidad en toda la naturaleza. La semilla necesita un terreno donde desarrollarse. La idea necesita una mente que la reciba y la transforme en realidad. Toda creación implica la interacción de fuerzas complementarias. Por esta razón, los hermetistas afirmaban que el género se manifiesta no solamente en el plano físico, sino también en los niveles mental y espiritual. En la mente humana encontramos ejemplos constantes de este principio. Una inspiración surge. Luego es desarrollada. Una idea aparece. Después es organizada, refinada y convertida en acción. El proceso creativo requiere tanto impulso como elaboración. Tanto iniciativa como receptividad. Los antiguos maestros enseñaban que muchas personas viven utilizando solo una parte de sus capacidades. Algunas desarrollan la acción, pero descuidan la reflexión. Otras acumulan ideas, pero nunca las convierten en hechos concretos. La verdadera creatividad surge cuando ambos aspectos trabajan en armonía. Cuando la inspiración encuentra dirección. Cuando la imaginación encuentra disciplina. Cuando la visión encuentra ejecución. El principio de género también ayuda a comprender cómo evolucionan los procesos naturales. Nada aparece instantáneamente. Todo requiere un periodo de gestación. Las estaciones siguen ciclos. Las plantas crecen gradualmente. Los conocimientos maduran con el tiempo. Incluso los cambios interiores necesitan desarrollarse antes de manifestarse plenamente. Los hermetistas consideraban que respetar estos tiempos naturales era una señal de sabiduría. Muchas veces las personas desean resultados inmediatos.
Quieren transformar su vida de un día para otro. Quieren alcanzar metas sin atravesar procesos. Pero la naturaleza enseña otra lección. Toda creación requiere tiempo. Toda evolución sigue etapas. Toda realización necesita preparación. Comprender esta ley ayuda a desarrollar paciencia y confianza. Permite reconocer que los procesos invisibles también forman parte del crecimiento. No siempre vemos inmediatamente los resultados de nuestros esfuerzos. Sin embargo, eso no significa que nada esté ocurriendo. Al igual que una semilla desarrolla raíces antes de aparecer sobre la superficie, muchas transformaciones comienzan silenciosamente antes de hacerse visibles. Los antiguos sabios enseñaban que la creatividad es una de las expresiones más elevadas de este principio. Cada obra de arte, cada descubrimiento, cada avance personal, cada proyecto realizado, representa la unión armoniosa de fuerzas complementarias. La creación no surge del conflicto entre opuestos. Surge de su cooperación. Por ello, el estudiante de la filosofía hermética aprende a reconocer y desarrollar ambos aspectos dentro de sí mismo. Aprende a actuar cuando es necesario. Y también a escuchar. Aprende a dirigir. Y también a recibir nuevas ideas. Aprende a construir equilibrio entre iniciativa y receptividad. Entre voluntad y comprensión. Entre acción y reflexión. Esta armonía interior permite que el potencial humano se exprese con mayor plenitud. Porque cuando las fuerzas complementarias trabajan juntas, la creatividad florece. El aprendizaje se acelera. Y la transformación se vuelve posible. Así concluye la exposición de los 7 grandes principios herméticos. Mentalismo. Correspondencia. Vibración. Polaridad. Ritmo. Causa y efecto. Y género. 7 leyes que, según las antiguas enseñanzas, operan constantemente en todos los niveles de la existencia. Comprenderlas no significa memorizar conceptos. Significa aprender a observar la vida con nuevos ojos. Descubrir los patrones que se repiten detrás de los acontecimientos. Y utilizar ese conocimiento para avanzar con mayor sabiduría en el camino del desarrollo humano. Continuemos. Capítulo 14. La transmutación mental hermética. Hasta ahora hemos explorado los 7 principios fundamentales del hermetismo. Hemos visto cómo la mente ocupa un lugar central en la experiencia humana. Hemos aprendido que todo vibra, que todo se mueve en ciclos, que los opuestos son extremos de una misma realidad y que cada causa produce inevitablemente un efecto. Pero surge una pregunta importante. ¿De qué sirve conocer estas leyes si no somos capaces de aplicarlas? Los antiguos hermetistas respondían a esta cuestión mediante una disciplina práctica conocida como transmutación mental. La palabra transmutación significa transformación. Implica cambiar una condición por otra. Modificar un estado existente para convertirlo en algo diferente. Para los sabios herméticos, la forma más elevada de transmutación no consistía en transformar metales ni sustancias materiales. Consistía en transformar la propia mente. La razón era sencilla. Toda experiencia humana está profundamente influenciada por los estados mentales. Nuestros pensamientos afectan nuestras emociones. Nuestras emociones influyen en nuestras acciones. Y nuestras acciones terminan moldeando gran parte de nuestra vida. Por ello, quien aprende a dirigir su mente adquiere una herramienta extraordinaria para transformar su experiencia. Los hermetistas observaban que la mayoría de las personas viven reaccionando automáticamente a las circunstancias. Una crítica genera enojo. Un problema genera miedo. Un fracaso produce desaliento. Las emociones parecen controlar a la persona en lugar de ser dirigidas por ella. Sin embargo, los antiguos maestros sostenían que existe otro camino.
Un camino basado en el conocimiento de las leyes mentales. La transmutación mental comienza con la observación. Antes de cambiar algo debemos reconocerlo. Antes de transformar una emoción debemos comprenderla. Antes de modificar un hábito debemos identificarlo claramente. Muchas personas intentan cambiar sin conocerse a sí mismas. Y por ello fracasan una y otra vez. La verdadera transformación comienza cuando desarrollamos conciencia. Cuando aprendemos a observar nuestros pensamientos sin quedar completamente atrapados por ellos. Cuando reconocemos nuestras reacciones automáticas. Cuando descubrimos los patrones que se repiten en nuestra vida. A partir de esa comprensión surge la posibilidad del cambio. Aquí entra en acción el principio de polaridad. Si dos estados representan extremos de una misma escala, entonces es posible desplazarse gradualmente de uno hacia otro. El miedo puede transformarse en confianza. La ira puede transformarse en serenidad. La desesperanza puede transformarse en determinación. No porque los problemas desaparezcan mágicamente, sino porque la mente aprende a responder de manera diferente. Los hermetistas comparaban este proceso con el trabajo de un artista. El escultor no crea una obra de la nada. Trabaja sobre un material existente. Lo modela. Lo pule. Lo transforma. De igual manera, el estudiante de la filosofía hermética trabaja sobre sus propios pensamientos, emociones y hábitos. Los observa. Los comprende. Y gradualmente los modifica. La práctica constante resulta fundamental. Ninguna habilidad se desarrolla de manera instantánea. Del mismo modo que un músico necesita años para dominar un instrumento, el dominio de la mente requiere entrenamiento y perseverancia. Cada pequeño avance fortalece la capacidad de transformación. Cada pensamiento consciente representa una oportunidad de crecimiento. Los antiguos sabios enseñaban que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de nuestras reacciones automáticas. Cuando aprendemos a elegir nuestras respuestas. Cuando desarrollamos la capacidad de actuar según nuestros valores en lugar de obedecer impulsos momentáneos. Esa libertad interior era considerada una de las mayores conquistas humanas. No dependía de la riqueza. No dependía de la posición social. No dependía de las circunstancias externas. Dependía del grado de dominio que una persona hubiera alcanzado sobre sí misma. Por ello, la transmutación mental ocupaba un lugar central dentro de la enseñanza hermética. No era simplemente una teoría filosófica. Era una práctica destinada a transformar la vida. Una herramienta para convertir el conocimiento en experiencia. Y una invitación permanente a desarrollar el enorme potencial que existe dentro de cada ser humano. Porque quien aprende a gobernar su propia mente comienza a descubrir que muchas de las limitaciones que creía inevitables eran, en realidad, posibilidades de transformación aún no exploradas. Continuemos. Capítulo 15. Los axiomas herméticos. Toda gran enseñanza puede resumirse en unas pocas verdades esenciales. A lo largo de los siglos, los maestros herméticos transmitieron numerosos axiomas, frases breves destinadas a condensar principios profundos en palabras simples y memorables. Estas expresiones no fueron concebidas únicamente para ser leídas. Su propósito era inspirar reflexión. Invitar al estudiante a contemplar una idea desde distintos ángulos. Y permitir que cada enseñanza revelara gradualmente significados más profundos con el paso del tiempo. Los antiguos sabios comprendían que algunas verdades no pueden ser explicadas completamente mediante largas argumentaciones. Existen conocimientos que deben ser comprendidos mediante la experiencia, la observación y la reflexión personal. Por ello, utilizaban axiomas como herramientas para despertar la comprensión interior. Una de las enseñanzas más conocidas afirma: como es arriba, es abajo, como es abajo,
es arriba. Esta sencilla frase resume el principio de correspondencia. Nos recuerda que los patrones presentes en un nivel de la realidad suelen manifestarse también en otros niveles. Quien aprende a observar estas relaciones descubre conexiones donde antes veía fragmentación. Otro axioma fundamental declara: todo es mente. Con estas palabras, los hermetistas expresaban la idea de que la realidad posee una naturaleza esencialmente mental. La mente deja de ser un simple observador de la existencia para convertirse en un elemento central dentro de ella. Esta enseñanza invita a reflexionar sobre el poder de los pensamientos, las ideas y la conciencia. También encontramos expresiones relacionadas con la vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este axioma nos recuerda que el cambio es una constante universal. Nada permanece inmóvil. Todo evoluciona. Todo participa de un movimiento continuo. Comprender esta verdad ayuda a aceptar la transformación como una parte natural de la vida. Los maestros herméticos también enseñaban: los extremos se tocan. Con esta frase señalaban la esencia del principio de polaridad. Aquello que parece completamente opuesto puede representar simplemente distintos grados de una misma realidad. El frío y el calor. La oscuridad y la luz. La duda y la confianza. Muchas veces las diferencias son menos absolutas de lo que parecen. Otro axioma importante afirmaba: todo fluye y refluye. Estas palabras reflejan el principio del ritmo. Nos recuerdan que la existencia avanza mediante ciclos. Nada permanece para siempre en el mismo estado. Las dificultades pasan. Los momentos favorables también cambian. Comprender esta ley ayuda a desarrollar equilibrio y serenidad. Los hermetistas también destacaban la importancia de la responsabilidad personal mediante frases relacionadas con la causalidad. Enseñaban que toda acción produce consecuencias, que cada pensamiento genera efectos, y que la comprensión de esta ley permite abandonar la actitud de víctima para asumir un papel más consciente en la construcción de la propia vida. Sin embargo, los antiguos maestros advertían sobre un riesgo frecuente. Muchas personas memorizan frases sabias sin comprender realmente su significado. Repiten palabras profundas, pero no las aplican. Conocen las enseñanzas, pero no transforman su conducta. Por ello, insistían en que la verdadera sabiduría requiere práctica. No basta con conocer un principio. Es necesario observar cómo actúa en la vida cotidiana. No basta con admirar una enseñanza. Es necesario ponerla a prueba mediante la experiencia. La filosofía hermética siempre otorgó más valor a la comprensión vivida que al conocimiento puramente intelectual. La transformación ocurre cuando las ideas dejan de ser simples conceptos y comienzan a influir sobre nuestras decisiones. Cuando los principios dejan de habitar únicamente en los libros y comienzan a manifestarse en la conducta. Los axiomas herméticos fueron diseñados precisamente para facilitar ese proceso. Como semillas capaces de crecer en la mente del estudiante. Como recordatorios permanentes de las leyes universales. Como puertas que conducen a niveles más profundos de comprensión. Cada persona descubrirá significados diferentes en ellos. Y esos significados pueden cambiar a medida que crece la experiencia. Esa es precisamente una de las características de las grandes enseñanzas. Nunca se agotan completamente. Siempre tienen algo nuevo que revelar. Por ello, los axiomas herméticos continúan siendo estudiados siglos después de haber sido formulados. No porque ofrezcan respuestas definitivas a todos los misterios, sino porque invitan a formular mejores preguntas. Y porque ayudan a desarrollar una visión más amplia, profunda y consciente de la existencia. Continuemos. Capítulo 16. Algunos axiomas herméticos.
A lo largo de los siglos, los estudiantes del hermetismo han comprendido que ciertas verdades poseen una profundidad que no puede captarse mediante una sola lectura. Por esa razón, los antiguos maestros transmitieron numerosos axiomas destinados a servir como herramientas de reflexión permanente. Estas frases breves contienen enseñanzas que, aunque sencillas en apariencia, pueden acompañar a una persona durante toda la vida. Uno de estos axiomas afirma: poseer conocimiento sin aplicarlo es como poseer un tesoro sin utilizarlo. Los hermetistas consideraban que el conocimiento solo adquiere verdadero valor cuando se transforma en acción. De poco sirve comprender una ley si nunca la ponemos en práctica. De poco sirve estudiar principios elevados si continúan siendo simples ideas almacenadas en la memoria. La sabiduría comienza cuando el conocimiento influye sobre nuestra conducta. Otro axioma enseña: la mente domina aquello que comprende. Esta frase resume uno de los objetivos centrales del estudio hermético. Comprender una situación permite actuar con mayor claridad. Comprender una emoción permite gestionarla mejor. Comprender una ley permite trabajar en armonía con ella. La ignorancia suele generar dependencia y confusión. La comprensión genera libertad. Los antiguos maestros también afirmaban: el sabio sirve a las leyes superiores para dominar las inferiores. Esta enseñanza expresa una idea fundamental. Nadie puede escapar completamente a las leyes universales. Sin embargo, es posible utilizar ciertos principios para equilibrar o modificar los efectos de otros. Del mismo modo que un navegante utiliza el viento para dirigir su embarcación, el estudiante de la sabiduría aprende a utilizar las leyes de la vida de manera consciente. Otro axioma declara: el verdadero poder es dominio de uno mismo. Muchas personas asocian el poder con la riqueza, la influencia o la capacidad de controlar a otros. Los hermetistas sostenían una visión diferente. Consideraban que la mayor victoria es la obtenida sobre las propias debilidades, impulsos descontrolados y hábitos perjudiciales. Quien se gobierna a sí mismo posee una fortaleza que ninguna circunstancia externa puede otorgar ni quitar. También enseñaban: las causas ocultas producen efectos visibles. Con frecuencia observamos únicamente los resultados. Vemos el árbol, pero no las raíces. Vemos las consecuencias, pero no los procesos que las originaron. El estudiante hermético desarrolla la capacidad de buscar las causas detrás de las apariencias. Aprende a mirar más profundamente. Aprende a descubrir los factores invisibles que participan en cada situación. Otro axioma importante afirma: todo cambio comienza en el interior. Esta enseñanza aparece repetidamente a lo largo de toda la filosofía hermética. Las transformaciones duraderas suelen comenzar en la mente. Una nueva comprensión. Una nueva actitud. Una nueva decisión. Con el tiempo, esos cambios internos terminan reflejándose en la realidad exterior. Los antiguos sabios observaban además que muchas personas buscan respuestas complejas para problemas que requieren principios simples. Por ello enseñaban: la verdad suele expresarse con sencillez. La profundidad no siempre necesita complicación. Las leyes más importantes de la naturaleza suelen ser sorprendentemente simples. Sin embargo, comprender plenamente esa simplicidad puede requerir años de observación y experiencia. Otro axioma señala: quien busca únicamente resultados pierde de vista el aprendizaje. La filosofía hermética no considera la vida como una carrera hacia una meta final. La considera un proceso continuo de crecimiento. Cada experiencia contiene una enseñanza. Cada dificultad ofrece una oportunidad de desarrollo. Cada desafío puede convertirse en una fuente de sabiduría. Por esta razón, los antiguos maestros daban tanta importancia a la actitud con que enfrentamos las circunstancias.
Finalmente, encontramos una enseñanza que resume el espíritu de todo el camino hermético. El conocimiento abre la puerta, la práctica permite atravesarla. Ninguna enseñanza puede transformar una vida por sí sola. Ningún libro puede realizar el trabajo que corresponde a cada individuo. Los principios pueden señalar una dirección. Los maestros pueden ofrecer orientación. Pero el crecimiento depende siempre de la experiencia personal. Cada persona debe recorrer su propio camino. Debe observar, reflexionar, experimentar, aprender y aplicar aquello que descubre. Ese ha sido siempre el espíritu de la tradición hermética. No imponer creencias. No exigir aceptación ciega, sino invitar a la exploración consciente de las leyes que gobiernan la mente, la vida y el universo. Y recordar que la verdadera sabiduría no consiste únicamente en saber. Consiste en comprender. Y comprender, finalmente, significa vivir aquello que se ha aprendido. Con esto nos acercamos al final de nuestro recorrido por las enseñanzas fundamentales del Kybalión. Continuemos hacia la conclusión. Conclusión. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por las enseñanzas del Kybalión. A lo largo de estos capítulos hemos explorado una filosofía que, durante generaciones, ha buscado responder algunas de las preguntas más profundas de la existencia humana. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la mente, sobre las leyes que gobiernan el universo, sobre los principios que, según la tradición hermética, actúan en todos los niveles de la realidad. Hemos conocido el mentalismo, que sitúa a la mente en el centro de la experiencia. La correspondencia, que revela conexiones entre distintos planos de existencia. La vibración, que nos recuerda que todo se encuentra en constante movimiento. La polaridad, que muestra cómo los opuestos forman parte de una misma realidad. El ritmo, que explica los ciclos naturales de la vida. La causa y el efecto, que nos enseña la importancia de nuestras acciones. Y el género, que revela la presencia universal de las fuerzas creadoras. Sin embargo, el verdadero valor de estas enseñanzas no reside únicamente en comprenderlas intelectualmente. Su importancia radica en la manera en que pueden influir sobre nuestra forma de vivir. Los antiguos hermetistas no buscaban acumular teorías. Buscaban sabiduría. Y para ellos, la sabiduría era conocimiento aplicado. Era la capacidad de observar la realidad con mayor claridad. De actuar con mayor conciencia. De comprender las leyes de la vida para vivir en armonía con ellas. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado respuestas fuera de sí mismas. Han esperado que otros les revelen el significado de la existencia. Sin embargo, la tradición hermética propone una perspectiva diferente. Nos invita a observar, a reflexionar, a experimentar y a descubrir por nosotros mismos las verdades que dan sentido a nuestra experiencia. No exige aceptación ciega. No impone creencias. Ofrece principios para ser examinados, cuestionados y puestos a prueba. Cada persona encontrará en estas enseñanzas aquello para lo que esté preparada. Algunas ideas resultarán familiares. Otras despertarán nuevas preguntas. Y quizás algunas adquieran significado únicamente con el paso del tiempo. Ese es el camino del aprendizaje. La comprensión profunda rara vez aparece de manera instantánea. Crece gradualmente. Como una semilla que necesita tiempo para convertirse en árbol. Los antiguos maestros afirmaban que el universo está lleno de oportunidades para aprender. Cada experiencia contiene una lección. Cada desafío puede convertirse en una fuente de crecimiento. Cada etapa de la vida ofrece nuevas posibilidades de comprensión. Por ello, el final de este libro no debe entenderse como un punto de llegada.
debe entenderse como el comienzo de una exploración más profunda. Las enseñanzas herméticas no fueron concebidas para ser admiradas a distancia. Fueron concebidas para ser observadas en acción. En los pensamientos. En las decisiones. En las relaciones humanas. Y en los acontecimientos cotidianos de la vida. Quizás el mayor mensaje de esta filosofía sea recordar que el conocimiento y la transformación están al alcance de todos aquellos que buscan comprender. No importa dónde comience una persona. No importa cuántas dificultades haya enfrentado. Siempre existe la posibilidad de aprender. Siempre existe la posibilidad de crecer. Siempre existe la posibilidad de desarrollar una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. Así concluye nuestro viaje por el Kybalión. Una obra que ha inspirado a generaciones de buscadores a reflexionar sobre la mente, la realidad y las leyes que gobiernan la existencia. Esperamos que estas enseñanzas hayan despertado tu curiosidad. Que te hayan invitado a pensar. Y que continúen acompañándote mucho después de haber escuchado estas últimas palabras. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y recuerda, la verdadera sabiduría no consiste solamente en conocer. Consiste en comprender. Y comprender es transformar el conocimiento en experiencia. Hasta la próxima.